basándose en las competencias que se desarrollaron, el orientador que quiera o la empresa está dirigido a orientadores individuales o empresas, instituciones, más que empresas, instituciones de formación que quieran acreditarse como formadores de orientación en un contexto internacional. Hay una serie de pasos a seguir, entre ellos, pues, bueno, es una autoevaluación, se envía el currículum, bueno, todos los títulos, las experiencias de orientación que hay, también un statement, un ensayo sobre tus competencias, y también se aportan cartas de empleadores o de supervisores. Este es un marco, se hizo una alianza con una empresa privada con los que cobran, creo que son $90 por la acreditación, y esto sobre todo interesa a aquellos orientadores en muchos países donde no hay una titulación clara o no es cantidad y quieren tener una acreditación, ¿no?, de la Asociación Internacional. Además de esto, se han establecido otros marcos. Os menciono el proyecto nuevo, que es sobre orientación educativa y vocacional también. Este fue en Europa, de Leonardo da Vinci, dentro del programa de Leonardo da Vinci. Y ellos han creado otra acreditación, que es el European Career Guidance Certificate, el certificado de orientación profesional. Después está el CGDF, que es el Career Guidance Development Facilitator, otro título, y bueno, o acreditación, título de acreditación, que está en coordinación o en alianza con una institución norteamericana, es verdad, la National Board of Certified Counselors, los orientadores certificados en Estados Unidos, pero también tiene bastantes sucursales o, digamos, alianzas con el resto del mundo, y tenemos aquí un ejemplo de esta alianza con Venezuela. También lo hay en Europa, que es el European Board of Certified Counselors. Muy recientes, os menciono dos. Estos son proyectos que ya llevan bastante tiempo funcionando, y los dos últimos son muy novedosos. Es el proyecto NICE o NICE Network, que tenemos aquí a los tres representantes españoles de la red, que nos van a contar en qué consiste el proyecto y el futuro. Además hay unos manuales, un manual muy interesante. Ellos han hecho el tuning, ¿no?, lo que se llama el Tuning for Training Award, como el tuning de las titulaciones, en este caso de orientación, que es muy nuevo. Han hecho dentro de la red, que es un curso, ya lo contarán ellos, pero es un proyecto muy actual, muy exhaustivo, porque han tenido en cuenta todo lo que hay en Europa. Y por último tenemos el proyecto Improve Guidance, también europeo, del cual también tenemos a la representante en España, Rachel Nelson, que os contará en qué consiste el proyecto. Entonces, vamos al paso, que yo quería haberos contado un poco más de la Asociación Internacional, pero como vamos más de tiempo, por eso no me meto. Bueno, vamos más de tiempo, simplemente abordamos un poquito por la mesa redonda, y me parece más interesante tener este proyecto en más modelos, que además entramos con las personas que están en esos proyectos, y desde Venezuela, que nos contará cómo se hizo la certificación allí en su país. Empezamos entonces con el proyecto NICE, que tenemos aquí a Luis Sobrado, catedrático de orientación de la Universidad de Santiago de Compostela. Está también Elena Fernández, que es vicedecana de la Facultad de Educación, y Elena Teinos, y ambas son profesoras de orientación en la Facultad de Educación. Más después ya nos contarán quién coordina el proyecto. Muy bien. Buenos días, gracias a Beatriz Marín por su presentación. Disponemos no de mucho tiempo, de media hora. En principio se había dicho 40 minutos, pero bueno, somos disciplinados y trataremos de sujetarnos para no cansaros, porque evidentemente luego comentaremos, hay otra documentación que bueno, que se podrá consultar, ¿no? Bueno, somos un equipo de tres, junto a mí, pues la doctora Elena Fernández Reyes,
es profesora de orientación y teoría, profesora titular, y Cristina Ceinos, que es doctora en Ciencia de Educación y también profesora de orientación de la Facultad de Ciencia de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Bien, el proyecto NICE, dicho rápidamente, pues es un proyecto que, en fin, su introducción sería precisamente NICE, corresponde a unas siglas, que es el New Work for Innovation in Career Guidance, caso del New Work, que, bueno, que viene a ser pues, una red de innovación en la orientación para la carrera y el asesoramiento en Europa. Este es el título y las siglas. Por supuesto, nosotros aterrizamos ahí, no digamos de repente, nosotros llevamos 10 años trabajando, este es el sexto programa europeo en el que estamos. Programas competitivos, antes pues tenían otra denominación, Leonardo da Vinci, ahora pues como sabéis estamos dentro del proyecto LLL, o sea el Living Online y el proyecto de orientación a lo largo de la vida. Entonces empezamos, ya digo, en el año 2002 con el proyecto TIC-1, que era TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación y su importancia en la formación de los orientadores, y luego le sucedió el TIC-2, que era una continuación de todo esto. Luego estuvimos en otros 3 programas, el programa YAM y el programa, GEAR, y luego el NICE-1, que es este, que además termina el 31 de este mes, pero ya está aprobado el NICE-2, que va a durar, en el que vamos a estar nosotros también, del 2012 hasta el 2015. O sea que, como veis, hay una trayectoria también amplia, digamos, en relación con esto. Lo digo, pues si luego surge alguna pregunta en relación con estos temas, aunque específicamente este va más de la formación de orientadores, evidentemente la TIC-1 y el TIC-2 eran las competencias en orientación y se agotaba también, por supuesto, el tema de la formación profesional de orientadores. ¿Puedes continuar? De acuerdo con lo que comentaba Luis, el proyecto NICE, como veis ahí, digamos, tiene su origen en el año 2009 y comprende el periodo desde el 2009 hasta el 2012. Como bien comentaba el profesor Luis Obrano, termina el día 31 de este mes, a pesar de que ya está aprobado, y de manera continuada comenzará la segunda parte, por llamarlo de alguna manera. En este proyecto vamos a ver después que participan diferentes universidades de la Unión Europea, estando coordinada por 2 universidades alemanas, que son la de Heidelberg y la de Mannheim, y 2 inglesas, la del este de Londres y Canterbury. En él están presentes 45 instituciones que pertenecen a 28 países, y veis ahí que la representación en la mayoría de los países están presentes en la mayoría de los países europeos, como puede ser Croacia, Irlanda, Noruega, los países bálticos o balcánicos, y luego de España la única representación que habría dentro de la red sería la Universidad de Santiago de Compostela y concretamente el equipo formado por nosotros 3 y por el resto de compañeros que están dentro del grupo de investigación. Veis ahí la página web del proyecto. En ella vais a encontrar toda la información, tanto las entidades que participan, todas las actividades, es decir, prácticamente ya toda la información, sobre todo lo que se ha llevado a cabo sobre el proyecto, pero como decíamos, está prácticamente ya finalizado. En cuanto a la finalidad principal, los objetivos específicos que se plantean o nos planteábamos dentro del proyecto NICE, veis ahí que la finalidad básica sería favorecer o promover lo que sería la formación académica de los profesionales, tanto de la orientación como el asesoramiento para la carrera. Dentro de esa tarea de favorecer la formación académica o, en cierto modo, planificar el diseño de esa formación académica, de ese colectivo de profesionales, básicamente nos planteábamos 4 objetivos específicos. En primer lugar, como es lógico, de cara a ese diseño que se realizaría con posterioridad, en principio conocer, debatir y comprender todo aquello que tiene que ver con las funciones o con los roles, tareas, etcétera, que este colectivo de profesionales tiene que desarrollar en lo que es la implementación de todas las tareas o actividades de orientación. Una vez que se delimitan las funciones o los roles, habría que identificar y desarrollar las competencias fundamentales para dar respuesta, digamos, a la implementación de las funciones y roles que habíamos identificado con anterioridad.
En base a todo eso, elaborar lo que era el currículum formativo, ese currículum NICE, como sistema que se basaba en las competencias y los resultados de aprendizaje más relevantes para la formación de estos profesionales, y en base a todo eso diseñar el marco tuning del NICE, un cuadro teórico común para el desarrollo de esos programas universitarios, puesto que en cierto modo el resultado final venía a ser el diseño de diferentes propuestas que pudieran ser, digamos, implementadas en las diferentes universidades europeas. Ese diseño del marco tuning, en cierto modo, sería el resultado final del proyecto, y que vendría a ser lo que comentaba en la presentación de Beatriz Mali, que sería, digamos, la publicación a la que nos habría llevado el proyecto una vez finalizado. Conocidas la principal finalidad y los diferentes objetivos, o los objetivos, digamos, más específicos, vemos ahí cuál sería la principal misión, por llamarlo de alguna manera, y en cierto modo nuestra pretensión lógicamente a nivel global de todos los participantes de la red. En cierto modo, contribuir con la creación de la red de innovación en orientación y asesoramiento, a la profesionalización de la orientación como disciplina y el asesoramiento de la carrera mediante, digamos, la formación académica de los profesionales que desenvuelven su labor profesional en dicha disciplina. A través, digamos, del proyecto, de todas las actividades, incluso con el diseño del manual tuning, en cierto modo consideramos que podemos ayudar o asesorar o en cierto modo ayudar, veis ahí, a diferentes colectivos. Por un lado, a los profesores de los programas, digamos, o de los planes de formación que existen para los profesionales de la orientación, y al mismo tiempo, digamos, a aquellas personas que en cierto modo coordinan las diferentes titulaciones y los diferentes programas formativos. Después, contribuir a esa elaboración y diseño de programas formativos orientados a la formación para poderlos desarrollar e implementar en las diferentes instituciones o universidades que estábamos presentes en la red y en el proyecto, y al mismo tiempo, pues, digamos, a los diferentes agentes implicados, los propios profesionales, en cierto modo como principales o prioritarios destinatarios, las asociaciones y en cierto modo a los políticos. Y quería hacer una matización ahí, veis la palabra grado. Cuando se habla de grado en Europa, el título de grado es el bachelor. Entonces, cuando se utiliza aquí la palabra grado, no es el concepto de grado nuestro equivalente a licenciatura. Es decir, en Europa se maneja el título de bachelor, que no es bachiller, como sabéis, es un título, digamos, equivalente a nuestro licenciado, pues aparece programas de grado. Programas de grado, o sea, es de graduación que puede ser el bachelor, licenciado, el máster, igual que aquí, y luego el doctorado. Estos son los tres títulos, digamos, que son comunes a todos los que estamos en el espacio de Bolonia, ¿no? Bueno, hay universidades, por ejemplo las inglesas, que tienen lo que se llama el diploma, que viene a ser un título que a veces se hace posteriormente al bachelor y en ocasiones posteriormente al máster. Sería en todo caso un título de posgrado y que tiene también, digamos, una validez académica y también una validez profesional. Aquí no tenemos de momento, hay diplomas, pero no tenemos el concepto, por ejemplo, la Universidad de Londres tiene un diploma en orientación, que es un curso, digamos, de posgrado después de la titulación del bachelor. Otras universidades la tienen después, por ejemplo, universidades de Eslovaquia, la Universidad de Bratislava, la Universidad Tecnológica de Bratislava en concreto, tiene un posgrado posterior al máster. Lo digo porque a veces las traducciones, pero claro, degree es la denominación que aparece, eso es grado, pero claro, como aquí ahora sustituimos la palabra licenciatura por grado, no es la titulación únicamente de grado, sino de todos los grados. Bueno, ahí tenéis un bosquejo de cómo está el mapa europeo representado, mapa europeo que, como veis, no solamente la Unión Europea, es decir, en el proyecto NICE está Suiza, por ejemplo, que usamos el nombre de la Unión Europea, está Islandia, por ejemplo, que tampoco es de la Unión Europea y está representada, ¿no? Y bueno, de España la representación que tenemos es de nuestra universidad. Bueno, hay países, sobre todo los países de Europa, Alemania, Polonia, etcétera, que en algún caso pues tienen más de una universidad, pero bueno, se ha procurado que todos los países pues hubiera al menos una universidad o algún centro de investigación. Por ejemplo, pues está también el centro del
del que dice el doctor Richard, el Instituto Nacional de Orientación de Francia, que como sabéis no es un centro universitario, pero es digamos, una institución de gran prestigio internacional, por supuesto, de puntera a nivel europeo. Se edita, pues como sabéis, la revista de orientación escolar y profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de los 45 centros, pues pienso, quiero recordar en este momento que son 39 universidades, o sea que solamente hay 6 centros, por así decirlo, de investigación, vienen fundaciones, vienen, pues claro, la realidad europea es una realidad variopinta, pero bueno, en todo caso son centros de investigación de alto nivel, de nivel superior. Es decir, aquí no son centros, digamos, de educación secundaria, sino centros de educación superior. Digo de educación superior porque no siempre la terminología es universitaria, es decir, hay instituciones de educación superior en Europa que no se llaman universitarias, pero son de educación superior. Es decir, bueno, aquí está más acreditada en nuestro país la terminología universitaria, ¿no? Pero, bueno, educación superior, englobaría universitaria, pero otras instituciones que no son o no tienen por qué ser universitarias como centro de investigación y también tienen ese carácter, digamos, elevado, ¿no? Bien, pasamos luego ya a la parte siguiente, que serían los objetivos del manual NICE. Bien, a través del manual, este es la edición abreviada, pero ya está también la edición definitiva. Lamentablemente disponemos de pocos ejemplares, porque nuestros compañeros de la Universidad de Heidelberg, pues claro, nos mandaron muy poquitos ejemplares y nosotros no disponemos para todos. Pero en todo caso, trataremos de que a través de la dirección, luego podemos pasar una relación para que nos den nuestro nombre y dirección si alguien está interesado en recibir la edición abreviada. De momento es la que se ha publicado más ejemplares. Luego hay una edición más amplia, pero bueno, digamos, la que está funcionando más es la edición abreviada. Esto se ha publicado recientemente, se acaba de presentar más en estos últimos días, ¿no? Por nuestros colegas de la Universidad de Heidelberg. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos comunes de referencia para apoyar un nuevo desarrollo de programas de grado en esa concepción que decíamos antes? Bueno, puntos comunes de referencia, teniendo en cuenta que en la realidad europea hay una terminología muy variada, entonces lo que se ha procurado es partir de elementos básicos de referencia que de alguna manera fueran comunes en cualquier país, sea en Turquía, por ejemplo, que no está en la Unión Europea, pero que figura, como hemos visto antes, o sea en Ankara, o sea en la Universidad de Finlandia, en cualquier universidad de Finlandia, etc. O sea, de Jyväskylä, por ejemplo, en Finlandia, es decir, que haya unos puntos, unos elementos comunes, porque claro, en este momento estamos utilizando una terminología tan variada de competencias, de capacidades, que no siempre en todas las latitudes en fin, tienen el mismo sentido. Entonces, puntos comunes de referencia. De alguna manera serían estos puntos básicos donde, con independencia del país en el que estemos, nos estemos entendiendo. Luego, tener en cuenta también, dentro de esos puntos comunes de referencia, los roles profesionales del NICE. Roles profesionales sería también una comprensión común de cuáles son las funciones y los papeles o roles que los profesionales de la orientación tienen que desempeñar. Luego las competencias centrales NICE, elemento nuclear fundamental y básico. Es decir, hoy, digamos, del proceso de Bolonia trabajamos en toda Europa y también en otros contextos. Antes hablaba la doctora Malik, pues en Estados Unidos, etcétera, que lógicamente en Canadá, pues trabaja en Australia, por supuesto, que trabajan sobre el ámbito de las competencias, ¿no? Aunque luego, dependiendo de países y de contextos, pues no todos tenemos el mismo sentido. Yo me acuerdo hace años, en el proyecto TIC 1, discutiendo con el profesor Tony Watts, que le conocéis todos, que él señalaba en aquel momento que estamos ya en el 2002, que lo que había que utilizar son las skills. Yo le decía que claro, que la terminología en Europa, en aquel momento, sobre todo en Alemania, Francia, etcétera, eran más el concepto de competencias. Luego él, bueno, aceptó, etcétera, pero hubo bastante debate porque él señalaba que skill no era exactamente igual que competencia, pero bueno, de hecho, digamos, la realidad ha ido yendo a nuestro favor y de hecho hoy pues, la mayoría está utilizando el concepto de competencias y el concepto de skill se está utilizando, digamos, en otros sentidos. El concepto de competencias como un término más común y más general que englobaría también a las habilidades de skills. Cuando él decía en aquel momento, llevamos 2 o 3 años de la cuestión de Bolonia y todavía no estaba, este término estaba tratando de introducirse, etcétera, etcétera. Fue muy discutido, yo digo,
primer proyecto TIC, ¿no? Bien, entonces competencias centrales, es decir, tenemos que partir de un marco de competencias, y luego veremos cuáles son esas, en el ámbito europeo para que haya un diseño, digamos, común. Luego el currículum NICE, por supuesto el currículum, como sabemos, tiene que recoger competencias, pero no únicamente competencias. En los currículos pues tienen que entrar contenidos, tiene que entrar la metodología, etcétera, y todo lo que nosotros sabemos, evaluación, que no vamos ahora a repetir. Entonces, el marco tuning, ya veis que se tomó la palabra tuning, que ya se utilizó por nuestros colegas de la Universidad de Deusto ya hace una década, y esto nos considera interesante introducir este término, por lo que supone tuning en el sentido de sintonización, de buscar una sintonía entre diversos programas, entre diversas visiones, entre diversos países, etcétera, etcétera. Entonces, ese marco común para el desarrollo de programas, repito, de grado en ese sentido amplio, incluyendo un lenguaje común, al finalizar aparece un glosario donde precisamente pues, figuramos nosotros específicamente pues, trabajamos bastante en el mismo, ¿no? Porque consideramos que era importante ese glosario de cara a que hubiera una terminología más o menos común. Bueno, desde la perspectiva entonces del NICE, la práctica de la OAC sería una sigla de la orientación y el asesoramiento de la carrera. También fue muy debatido el término de la carrera. Es decir, en los países, hablando pues, con nuestros colegas de Heidelberg, es que claro, el problema es que en Alemania no hay diferencia entre los términos orientación y asesoramiento. Tenemos un único término. Entonces, claro, cuando vamos al inglés o vamos al español o vamos al francés y vemos que lo utilizáis, pues claro, hay problemas. Me refiero que los idiomas pues tienen, digamos, también una historia detrás, un background. Entonces, oye, pues a veces hay que pasar tiempo analizando y discutiendo esto. Entonces, los servicios de la OAC, entonces de elevada calidad, están desarrollándose continuamente, su importancia social, y luego los problemas referentes a la carrera son muy complejos, porque se desenvuelven pues, a través de burocracias y de personas no siempre preparadas en ámbitos estandarizados. A mí, en algún proyecto, concretamente en el TIC 1 y TIC 2, me sorprendió muchísimo al escuchar a nuestros compañeros, y estaba la profesora Nel Calagró de la Universidad Este de Londres y también de la Universidad de Cambridge, el profesor Tony Watts, pues señalar que en Inglaterra, por ejemplo, o mejor dicho, en el Reino Unido, pues hay muchos orientadores que no tienen preparación universitaria, que tienen estudios de secundaria, cuando aquí realmente, incluso desde hace bastantes años, la titulación de licenciado, y hay muchos, digamos, doctores trabajando como profesionales. A ellos les chocaba en principio, ¿no?, que hubiera una preparación tan alta desde el punto de vista académico, sin embargo que la situación no siempre era bollante y era buena, cuando ellos realmente tenían un nivel más bajo, y pienso que ese problema todavía sigue ocurriendo en Inglaterra, ¿no? Es decir que, digamos, cada país va resolviendo, sin embargo Alemania es el caso contrario, hay ya muchos orientadores que son doctores, es decir que cada país pues va perfilando de acuerdo con su realidad, su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Hola, buenos días. Quizás esta parte de análisis cuantitativo la vamos a pasar un poquito más rápido por el tiempo que tenemos, del que disponemos. Sí que todo este proyecto europeo, el NICE 1 ahora, que ya tenemos el 2, sí que se basó primero en un estudio de esos países y socios participantes, un estudio de cómo era la formación de los orientadores para la carrera en esos países e instituciones en las que participaban. Entonces se realizaron, ¿no?, estudiaron diferentes aspectos, ¿no?, de cómo era esa formación, un poco lo que dice Luis, ¿no?, que nos encontramos con muchas diferencias. Hay una gran diversidad en la formación que reciben estos profesionales. Un punto, por ejemplo, sobre el que se preguntó fue qué graduación tenían los estudiantes al completar los estudios, ¿no?, para la formación de orientadores. Y veis que existen muy diferentes aspectos, ¿no?, muy diferentes titulaciones. La que más predominaba era un máster de artes, ¿no?, un máster of arts, con un 38,6%, siguiéndole un bachelor of arts también, o un máster de estudios avanzados sin especificar, ¿no?
Entonces hay muy diversidad de títulos que llevarían a esa formación, ¿no? Por eso la idea esta de tener ese marco común, que fue lo que, bueno, el objetivo, la finalidad última de este proyecto, ¿no? De tener ese marco común de formación de orientadores. Otras es, por ejemplo, en qué facultad o departamento estaban situados esos programas de estudio, ¿no? Para la formación de orientadores. Ves que predomina el ámbito de las ciencias de la educación con un 52%, siguiendo del de psicología con un 26%, ¿no? Esto sí que había una mayor homogeneidad en los datos obtenidos de los diferentes centros, con ese predominio, bueno, pues para el ámbito educativo, ¿no? Que las facultades de ciencias de educación es donde estaban situados mayoritariamente esos estudios, aunque bueno, aparecen otras como sociología, economía, administración económica u otras, ¿no? Pero sí que hay, pues ya veréis, más de la mitad de ese porcentaje donde estaban ubicados las ciencias de la educación. También se preguntó por las competencias, ¿no? Decíamos antes que en el proyecto NICE es un proyecto, la formación que se establece en ese proyecto NICE es una formación basada en competencias, ¿no? Entonces, pero queríamos saber cómo se valoraban también las principales competencias de la IOS, cómo se valoraban por los diferentes socios del proyecto. Veis que todas ellas se valoran con un nivel muy alto, en una escala que era hasta el 4, todas ellas obtienen un porcentaje superior a la media, ¿no? Quizás destacan un poco la de evaluación o la de desarrollo para la carrera con un 3,3, pero bueno, veis que las otras ya siguen bueno, pues con un nivel muy semejante, ¿no? Es decir, todas son valoradas como importantes, como destacadas para formar parte de ese diseño formativo, no modular, como veremos después. También se preguntó un poco lo que comentaba el profesor Luis Sobrado, cuál era la cualificación que tenía el personal académico de estas titulaciones. En general veis que tiene la máxima formación, que sería con un nivel de doctorado, con un 34%, siguiendo del máster con un 26%. Porque, bueno, por lo menos los formadores de esos estudios, ¿no? De esas titulaciones que puede haber para el desarrollo de orientadores para la carrera, pues tenía un nivel elevado de formación, ¿no? De la cualificación, eso valorada como formación, ¿no? No a lo mejor en otros aspectos, pero sí vinculado con esa formación. ¿Sí? Y después también se incluyó una pregunta sobre proyectos de investigación vinculados precisamente con el área, ¿no? De orientación para la carrera, realizados entre el periodo 2006-2010, ¿no? Para ver si también estaban unidos de alguna manera la formación y los aspectos académicos con la investigación que en esos centros se realizaba sobre este ámbito de orientación para la carrera, ¿no? Como veis, hay un 52% que dicen que tienen menos de 5 proyectos, que es el porcentaje más alto, y después entre 5 o 9 proyectos un 23%, ¿no? Está situado, bueno, pues en un término medio bajo, ¿no? Podríamos decir. Ya os digo, la vinculación en esos proyectos de investigación que se realizan en estos centros con la formación de orientadores para la carrera. Sí. Y después también comentábamos, como otra de las variables que se preguntó, tenían, pues estaban establecidas de alguna manera en esos centros algunas redes, ¿no? Locales de programas con otro tipo de instituciones vinculadas con la orientación para la carrera, como podrían ser los servicios públicos de empleo, autoempleo, otro tipo de empresas, etc. Veis que sí que hay una vinculación, una relación fuerte, creemos que ese es un aspecto positivo, es decir, que las instituciones que se dedican a formar a los orientadores para la carrera que tengan esa relación, esa conexión con otro tipo de servicios, de instituciones, de centros que tienen mucha importancia para este ámbito, ¿no? Sobre todo pues destacaba en los servicios públicos de empleo. Sí, creo que vamos a pasar ya los 15 minutos. Bueno, decíamos, sí, bueno, es destacar un poco sí, en este punto. Quizá las inscripciones a ámbitos académicos y porcentajes pues es interesante. Sí, es decir, bueno, esto, como decía antes la doctora Elena Fernández, es la adscripción a ámbitos académicos en porcentajes de las personas que contestaron al instrumento. Ese instrumento se mandó
a las 45 universidades europeas que participamos en el proyecto, y a la vez cada una de las universidades nuestras pues de alguna manera se lo envió a otras universidades que estuvieran trabajando, que tuvieran experiencia, por ejemplo, en máster de orientación, etcétera, para que se respondiera. O sea que esto son las características, digamos, fundamentales que, como decía ella, que tienen los formadores, en este caso los que desarrollan los programas. Bueno, entonces, como está ahora tan de boga y tan en discusión el tema psicología y educación, pues ¿cómo está la situación en Europa? Porque a veces tenemos que, como antes decíamos y veíamos, pues había casi el doble de, digamos, en ciencias de la educación decíamos antes el 52%. Es decir, que de los 58 programas de educación superior de formación de orientadores en Europa, que ya es digamos, una muestra, repito, todas las universidades que antes pusimos en el mapa, el 52% de esos estudios se dan, ojo al tema, en facultades de ciencias de la educación, y solamente un 26%, la mitad, en psicología. Lo digo para que cuando a veces hay que justificar cuestiones, pues también los datos nos van a servir para algo, lógicamente. Porque es fácil decir, es que en Europa, etcétera. Bueno, en Europa depende, en la Europa francófona hay psicólogos escolares, pero hay otras Europas, Entonces en otras Europas no son psicólogos escolares, sino, como se ve, son otro tipo de profesionales de la educación, ¿no? Bien, entonces, adscripciones a ámbitos académicos. ¿Cuántos están adscritos, digamos, a ciencias de la educación, economía, educación económica? 30%. 21% a psicología, es decir, que vemos en diversas variables, etcétera, siempre una supremacía clara del ámbito, no es barrer para casa, pero los datos son los datos. Por supuesto, en estas universidades hay muchos profesionales que son psicólogos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, la ciencia es así y los datos son esos, ¿no? Bien, como no tenemos mucho tiempo, vamos avanzando entonces al tema de las competencias. Definición de competencia, no sé si a estas alturas es necesario decirlo, pero bueno, por lo menos como NICE ha identificado la competencia, porque lógicamente todo el mar deriva de aquí. Entonces nosotros entendemos como competencia, y así se dice en el handbook, en la página 32, que es la capacidad de las personas para reunir demandas complejas en situaciones particulares basándose en adecuados recursos psicosociales de un modo reflexivo. Es decir, fue una definición consensuada que costó mucho tiempo, porque digamos, nuestros colegas de las universidades inglesas del este de Londres y de Canterbury no a veces tienen el mismo concepto que la Universidad de Heidelberg o que la Universidad de Santiago de Compostela o que la Universidad de Bolonia. Es decir, hubo que consensuar y costó tiempo, y, en fin, pero esa es la definición de consenso. Bueno, pues en fin, creo que es un aspecto interesante a considerar, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando entonces el tema de las competencias centrales. ¿Cuáles serían entonces las competencias centrales del proyecto NICE? Pues serían las que figuran ahí. Una competencia nuclear central, que es la profesionalización. Es decir, no podemos hacer programas académicos. Antes se veía, digamos, el enlace con los servicios públicos de empleo. Es decir, cuestión bastante importante, y que enlaza con la ponencia del primer día del profesor de aquí de la Universidad de Málaga, ¿no? Es decir, la necesidad de tener en cuenta el contexto. Bueno, pues aquí está el contexto. Profesionalización. Y alrededor de la profesionalización, ¿qué otras competencias importantes? Asesoramiento de la carrera. El asesoramiento aparece, digamos, como una competencia deslindada, digamos, de la orientación, porque hay muchos países en la tradición anglosajona donde el counselor como profesional tiene, digamos, mucha importancia, y no siempre hay que identificar con el counseling. Ese es otro tema, digamos, terminológico importante que hay que considerar, pero en todo caso es diferenciado de las áreas. Bien, luego, gestión de servicios y programas. Parece que la profesionalización, y en este caso es válido también para los orientadores, el orientador tiene que ser también un gestor de servicios de orientación, en el ámbito local, en el ámbito territorial, en servicios en diversos niveles educativos, en la universidad, en la educación secundaria, en los servicios de empleo, en los servicios ocupacionales, etcétera. Gestor, entonces, de servicios y, por supuesto, de programas, no hace falta ahondar en la importancia. Luego, información y evaluación. Se ha identificado información y evaluación
por el papel tan básico que hoy tienen las TIC, todo relacionado con la información y la comunicación, y también, por supuesto, los temas de evaluación de calidad que se nos decía, digamos, en la mesa redonda anterior. Luego, la educación de la carrera, entendida en el sentido más global de formación, etcétera, de la carrera también en esa concepción plena. Y finalmente, otra que puede ser novedosa, que es el tema de la intervención y el desarrollo en sistemas sociales. Es decir, digamos entonces que en el rol profesional del orientador, tal como se piensa en el NICE, la intervención y desarrollo en sistemas sociales pues es otra competencia fundamental. Pues bien, alrededor de la 5 es, de la 6 es donde gira básicamente toda la actuación que estamos, digamos, haciendo. Profesionalización y roles ocupacionales del NICE, yo creo que podemos avanzar, que creo que ya antes nos hemos referido a ello. Luego sobre los roles profesionales del NICE, bueno, enlazando con las competencias centrales que antes decíamos, ahora vienen los roles, que serían los papeles profesionales que tienen que desempeñar los orientadores, pues, lógicamente en relación con esas competencias que decíamos, es decir, cuál es el rol del experto en evaluación e información de la carrera, pues ahí lo comentamos. ¿Cuál es el rol del promotor e interventor del sistema social? Apoyar a los usuarios, en ocasiones, en sistemas de crisis, en trabajos para cambiar sistemas para la mejora. ¿Cuál es el gestor de ese programa? Asegurar la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, antes mencionamos competencias, ahora de esas competencias se derivan roles, ¿no? Sí, pasamos más adelante. El currículum NICE creo que es importante, si ahora estamos con la renovación de currículos, y repito, cuando se habla de los currículos no solamente en los títulos de grado, es en los títulos de máster y en los títulos de doctorado. Ahora en otro proyecto europeo en el que estamos, el IPE, se está trabajando precisamente también en el currículum, porque en Centro Europa sobre todo, y también en Inglaterra, hay muchos cursos de especialización. No están, digamos, homologados con el tema de Bolonia, pero sí tienen una acreditación profesional en esos países y que son bastante importantes, por ejemplo, para trabajar. Concretamente, para hablar sobre la realidad. Por ejemplo, la Universidad de Bratislava es una universidad politécnica, se llama Universidad Tecnológica. Pues está muy preocupado en dar a los ingenieros, arquitectos, etcétera, un máster de orientación, ojo, un máster de orientación para formar a esos tecnólogos para el asesoramiento, digamos, en temas de empleo, de ocupación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos entonces que, digamos, no solamente ya el título, sino también los diplomas de especialización, también como título de posgrado, repito, pero no como título propio de la universidad, sino que tienen una validez por lo menos dentro del país en cuestión. Inglaterra tiene mucho prestigio los diplomas de especialización, que, repito, no son ni bachelor, ni son máster, ni son doctorado. Porque aquí ahora parece que cuantificamos esos tres y ya no hay nada más. Pues sí que hay más cosas, evidentemente, ¿no? Bien, luego tenemos ahí una figura donde aparece, digamos, el currículum, la estructura modular, donde aparecen, digamos, los diversos módulos, ¿no? Que se generarían dentro de ese currículum, y como vemos todo va en relación con esta línea que antes comentábamos, de profesionalización, de educación de la carrera, de información y evaluación de la carrera, etcétera. Y luego también sobre, en la base, sobre las personas y carreras, sobre las organizaciones, grupos y comunicación, serían módulos transversales, y sobre la sociedad, políticas y mercados. Bien, ya, sí, a las conclusiones. Bueno, pues para concluir, bueno, veis ahí hacíamos un poco de recapitulación, ¿no? Sobre todo lo que habíamos estado contando desde el principio de nuestra presentación, donde nuestra finalidad, junto con el resto de instituciones participantes, era pues, investigar en el tema de las competencias que deberían reunir los profesionales del ámbito de la orientación o del asesoramiento, de cara, digamos, a favorecer el diseño de esos planes formativos para esos profesionales. Decíamos que habían participado 28 países, en los cuales había 45 instituciones. El proyecto se había llevado a cabo bajo el respaldo, bajo la financiación de la Comisión Europea dentro del programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida. El programa abarcaba desde el periodo 2009 hasta 2012 y concretamente finaliza el 31
de octubre y a continuación comenzará, digamos, el NAIC 2. Veíamos que como principales objetivos era analizar y comprender esos roles y funciones que tenían que desempeñar los profesionales de la orientación de cara a identificar aquellas competencias centrales que nos sirvieran, digamos, como punto de partida para el diseño de ese marco de formación basado en competencias y al mismo tiempo investigar, digamos, la situación de las formaciones profesionales en el ámbito de la educación superior y que, de cierto modo, respondían esos aspectos que la profesora Elena Fernández comentaba de forma muy rápida, ¿no? La tipología de programas, en qué instituciones se impartían, cuál era la titulación, el nivel formativo del profesorado, etc. También otra de las conclusiones importantes de este proyecto fue diseñar este marco tuning, ¿no? Que es el resultado último pues, de la publicación de este manual, como un marco de referencia común, ¿no? Para todas estas instituciones de educación superior y socios que participaban, ¿no? Tener ese marco de referencia común para los programas de orientación y asesoramiento para la carrera. Con la inclusión de ese glosario, que yo creo que fue un aspecto que se valoró de forma muy importante, precisamente por esas diferencias terminológicas, ¿no? Que a veces existe en nuestra área, y más si eso lo aplicamos a diferentes países europeos. Entonces sí que veíamos que era necesario tener esos conceptos básicos comunes para todos, ¿no? Entonces por eso la importancia también de incluir ese glosario. Y bueno, la ayuda para esa profesionalización de los orientadores en esa formación para la carrera. Bueno, como síntesis ya final, creemos que, un poco ligando a lo que comentaba precisamente anteriormente la mesa redonda, ¿no? La importancia que puede tener la calidad, pues, si lo que pretendemos es una formación de calidad de esos profesionales en orientación y asesoramiento para la carrera, creemos que tenemos que partir precisamente de un diseño formativo que pueda ya garantizar esa calidad, ¿no? Entonces, bueno, una propuesta podría ser, por ejemplo, pues esa la que estamos desarrollando a nivel europeo, de intentar ver qué formación sería necesaria para esos profesionales en función de los roles profesionales que tienen que asumir y de las competencias, y diseñar, por lo tanto, una propuesta formativa modular. No entramos mucho en ello, pero bueno, si tenéis interés en aplicar este manual para que lo veáis, porque creo que puede ser una propuesta interesante, ¿no? Una propuesta ya modular de contenidos en los que se inciden en diferentes aspectos importantes. Nada más. La página web. Y la página web del NAIS, en la que podéis encontrar, Bueno, y luego, como es esta última información, nosotros actuamos en representación, digamos, de la coordinación central, del cual sabe Beatriz Malí, que mucho contacto con Johannes Kasparov y Peter Weber. Bien, entonces, como sabéis, actuamos como para nosotros es un honor, evidentemente, el representar a la coordinación central. Entonces, poner, digamos, esto que aparte aquí, que bueno, pues el proyecto NAIC está financiado con el apoyo de la Unión Europea. Esta ponencia refleja el punto de vista de los autores y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. Y tenéis también la dirección de la página web. Y diría también que como nosotros vamos a estar hasta el 2015 y como, digamos, en España estos años van a ser vitales desde muchos puntos de vista, también no para ser papanatas y recoger fielmente lo que se hace, pero sí ver qué es lo que existe a nivel global, ser inteligentes como lo somos. Eso es la gran fama que siempre nos dice: oye, los españoles tenéis unas ideas geniales, pero claro, esperáis tanto para hacer las cosas a que sean perfectas, que cuando son perfectas ya ha terminado el plazo. Nosotros no, nosotros vamos poco a poco, a decir, vamos mejorando, vamos tal, y al final llegamos. Bueno, pues yo diría eso, aprovechar, digamos, nosotros estamos dispuestos, no tenemos desgraciadamente manual para todos, pero sí, las personas que estén interesadas, sí, nos hacen llegar por parte, digamos, que espero que sí, porque esto es muy reciente, nosotros nos comprometemos a hacerlo llegar a las personas que estén interesadas. Bien, sí. No tenemos desgraciadamente para todos, pero lo sentimos, ¿no? Y por cierto, me dieron uno también para el profesor Savita, pero desgraciadamente no vino, entonces pues tendré que devolverlo, ¿no? Dejamos las cuestiones para el final, si tenéis alguna muy específica para cada grupo. Muchas gracias al equipo
de Santiago de Compostela por esta presentación tan interesante. De todas formas, la información está damos la palabra ahora a Rachel Nelson, que bueno, ella ahora cuenta lo que trabaja en licenciada en Ciencias Políticas y ha hecho un máster en Políticas Públicas y Sociales, ¿verdad? Por la Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University, y trabaja en el que no sé si sabéis, bueno, ya nos lo contará, pero está muy vivo a Educaweb. Representa el representante también de otro proyecto europeo. Sí, como ha dicho Beatriz, soy la Rachel Nelson, trabajo en el instituto, es un centro de investigación, un proceso de investigación y estudio de mercado y consultoría que se centra en el ámbito de la educación, la formación y el trabajo, y nuestra empresa hermana es Educaweb.com, y hoy os quería explicar el proyecto Improve, un proyecto europeo en que colaboramos, uno de los proyectos europeos en que desde DEF y Educaweb hemos trabajado en los últimos años, que está centrado en directrices y metodologías para la validación de competencias de las orientadoras y los orientadores profesionales. Entonces, bueno, es un proyecto europeo, está dentro del programa Grundtvig, del programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, vale, entonces un poco una visión que voy a presentar. Primero hablar de los resultados o de los entregables del proyecto Improve, dar una visión global muy rápida sobre sistemas de validación existentes, algunos que mencionó Beatriz antes, existentes en la validación de competencias de orientadores profesionales, hablar sobre las características de estos sistemas y después hablar de los resultados del proyecto, las directrices del Improve, y hablar sobre una de las metodologías que hemos utilizado en el proyecto y hablar sobre qué hemos hecho en la prueba piloto de Improve. ¿Vale? Entonces, los resultados principales del proyecto, que en este caso son más tangibles, un estudio de los sistemas existentes, un análisis de los mismos, y después creamos unas directrices Improve para la validación de los resultados del aprendizaje no formal y informal. El proyecto siempre partimos desde el análisis de los orientadores profesionales, pero estas directrices también tienen un carácter más general para sistemas de validación. También hemos hecho una guía de validación de la competencia de los y las orientadores y orientadoras profesionales, que próximamente estará disponible. Y hemos realizado una prueba piloto dentro de los 6 países participantes de un control profesional, professional check-up, que es una metodología que hemos realizado coherente con nuestras directrices. Entonces, una visión global, resultado del proyecto del análisis de sistemas existentes de validación de competencias, sobre todo en el caso de orientadores profesionales. Un objetivo de estos sistemas puede producir valoración de formación para recibir un título académico o formativo. Este tipo de sistemas se evalúa conocimiento general especializado. Un segundo objetivo puede ser para la selección o evaluación de personal, para contratar o reasignar personal. Y una tercera un tercer objetivo puede ser asegurar que los trabajadores realicen sus tareas a nivel óptimo. En este caso, evaluamos el desempeño, observación en un puesto de trabajo, un
una simulación de desempeño. Entonces, también características de sistemas de validación, los sistemas de validación contienen 4 piezas, 4 componentes, lo que se reconoce o lo que se considera al final del procedimiento de evaluación. Hemos visto antes, Beatriz ha mencionado algunos conceden un título, otros un certificado, en algunos casos peritos académicos. Después aquí comparto la opinión de profesor Luis Sobrado, temas de vocabulario, ahora lo veremos. Después los elementos que el candidato debe considerar dominar para ser reconocido como competente. Aquí nos sale la palabra competencias porque en algunos casos son competencias, otras son otras habilidades, así que en este caso hemos dejado con 2 elementos. Después el tercer componente es la evidencia que demuestra la posesión del dominio de los elementos, y el cuarto el procedimiento de evaluación para obtener esta evidencia. Entonces, no se lee muy bien, pero resumiendo que desde este análisis de los sistemas existentes, una de las conclusiones es que hay 2 enfoques. Uno que se enfoca en la validación basada en características personales, un análisis de currículum y evidencia, y el otro enfoque basado en el desempeño, que puede ser, entonces la evidencia es el desempeño observado y no simulado. Entonces, las directrices Improve ha sido un esfuerzo que hemos hecho al principio del proyecto, poniendo en común ideas y también analizando directrices europeas sobre la validación del aprendizaje no formal y informal realizados por CDFOP en 2009, me parece. También incluimos fuentes como los ISO y otras fuentes de competencias y validación y acreditación. Y estas directrices que realizamos en el proyecto incluyen 15 artículos al principio a la hora de realizar la validación de competencias. Quería solamente destacar 2 de estas directrices que me parecen interesantes, que por ejemplo la validación exitosa no puede estar condicionada por la posesión de una titulación académica, una experiencia concreta o la asistencia a un curso de formación específico, o por ser miembro de una asociación o grupo. En este caso, que la validación de estas competencias no puede estar directamente vinculada a que esta persona haga una formación concreta de la misma organización o de una organización relacionada. Y después la segunda que quería destacar tiene que ver con la calidad, y en este caso de los evaluadoras, que deben estar formados adecuadamente, apropiadamente para el proceso de validación y tener una experiencia sólida en las principales tareas, como en otra terminología, los roles y funciones que evalúan. En este caso, en nuestro piloto, las evaluadoras, los evaluadores, eran todos orientadores profesionales experimentados. Entonces, unas herramientas que se pueden utilizar para la evaluación dentro del enfoque de la evaluación basada en el desempeño es una entrevista enfocada en el desempeño, el Performance Focused Interview. En este caso es una conversación profesional estandarizada y se basa en una definición de lead, que es una conversación en la cual los candidatos escriben y refuerzan su desempeño y conocimiento en relación a los requerimientos de los estándares. Entonces, en este caso, en esta entrevista, la evidencia que se recoge son las respuestas a esta conversación con la orientadora. Y las preguntas están enfocadas en aspectos específicos del desempeño y también en algunos aspectos menores en el conocimiento y actitudes del candidato. Y a todos los candidatos se les hace la misma lista de preguntas y es una metodología, también incluye criterios de evaluación
Entonces, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado este control profesional, el Professional Checkup en inglés, que es un procedimiento que realizamos en el proyecto coherente con nuestro proyecto. Y buscamos encontrar un equilibrio entre un proceso muy complejo y la efectividad del mismo proceso. Entonces, dentro del proyecto no construimos un marco de competencias, pero utilizamos uno resultado de un proyecto anterior, europeo, EAS, en que las 3 tareas principales que llamamos, o como decían antes, los roles, pueden ser informar en relación a los distintos aspectos de la carrera profesional. En segundo, realizar entrevistas de orientación profesional. En tercer, realizar actividades de orientación profesional en grupos. Entonces, tiene un formato mosaico en que segundo y tercero puede estar diferenciados por el tipo de tipología de clientes, adultos o jóvenes. Entonces, por ejemplo, los elementos o los subtareas pueden ser estas 11 elementos de tareas principales, por ejemplo, uso de técnicas de entrevista, uso de técnicas de facilitación de grupos, ayudar a grupos de identificar objetivos, ayudar a los jóvenes a identificar objetivos y oportunidades formativas, determinar y implementar planes de acción, ayudar en la búsqueda de trabajo, relaciones de trabajo en red. Esto analiza cómo los profesionales trabajan con otras instituciones, con otros orientadores, la provisión de información actualizada y fidedigna, el desarrollo de las habilidades de gestión de la carrera del cliente, la práctica ética y la mejora continua del orientador. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que era la estructura o proceso de la prueba piloto. Entonces, pusimos un procedimiento en que el primer paso era informar a los participantes y realizar una sesión, una entrevista de información con la persona candidata, proveyendo información adicional sobre el control profesional y comprobar el funcionamiento de la herramienta que utilizamos para realizar las entrevistas de evaluación, que fue el Skype en general. Y después, el segundo paso era la entrevista de evaluación, en que utilizamos la entrevista enfocada en el desempeño y que aproximadamente con los candidatos duró 1 hora. Entonces, se realiza el cuestionario estructurado y después de esta sesión, el evaluador envía al candidato un retorno, un feedback sobre la sesión, y se pidió una autoevaluación, una reflexión y el desarrollo de un plan de mejora, un plan de mantenimiento de las competencias, con el cumplimiento del evaluadora. Entonces, el tercer paso era recoger feedback y trabajar el plan de mejora. Entonces, realizamos diversas actividades en este ámbito, con muchos participantes. Realizamos una tercera sesión por Skype, revisando los resultados de la entrevista de evaluación y revisando el desarrollo del plan de mejora. Y después recogemos el retorno y feedback sobre el propio proceso. Y también utilizamos cuestionarios de satisfacción y grupos de discusión que realizamos con Skype con los participantes. Entonces, en este proceso participaron diversos actores o papeles. Una persona que gestiona el proceso, realizando la organización de las entrevistas, las personas evaluadoras que eran orientadores profesionales, que realizamos una sesión de formación entre todos los países y los candidatos. Entonces, esto es un ejemplo de una parte del cuestionario sobre el uso de técnicas para la gestión de las entrevistas. Por ejemplo, cuáles son los pasos principales de sus entrevistas,
o por ejemplo, en una entrevista, cómo realiza análisis de necesidades, cómo facilita que el cliente hable, que le demuestre al cliente que le está explicando. Entonces, realizamos la prueba piloto en los 10 países participantes del proyecto, en España, en Alemania, Italia y Rumanía, República Checa y Grecia. Como he dicho, recogimos las entrevistas a través de Skype y también utilizamos cuestionarios en línea y grupos de discusión, y en total realizamos unas 200 entrevistas de evaluación entre noviembre de 2011 y marzo de 2012. Entonces, como pueden ver en el gráfico, los auditores son bastante, bueno, ya de diferentes contextos, pero también trabajan con diferentes clientes, pero incluso en algo un sitio es muy breve, que algunos trabajan solamente con jóvenes, solamente con adultos y otros con otros colectivos. En general, la opinión sobre el proceso de evaluación profesional ha sido positiva, excelente o bueno, la mayoría, y también otra cosa a destacar es que los candidatos estaban en general de acuerdo con los resultados, con el retorno del evaluador. Y entonces, otra de las cosas que preguntamos es que hasta qué punto cree que este procedimiento puede discriminar entre orientadores competentes y no competentes en la realización de la actividad que realizamos, que fue la realización de entrevistas de orientación profesional, y fue positivo, un 24,5% sí completamente y un 54,8% bastante, que discrimina bastante. Y también otra cosa que queríamos poner énfasis en el proceso es el proceso de autoevaluación, autoaprendizaje sobre su práctica profesional, en que los participantes aprendieron sobre cómo realizan sus actividades. Entonces, como he dicho, esta finalidad de la entrevista ha sido medir las competencias, identificar a esta fortaleza y aspectos que requieren una mejora, y también ayudar al participante a poner en marcha un plan de acción para mejorar o mantener sus competencias. Y también otro aspecto que quería destacar, más cualitativo, sobre los resultados y las conversaciones profesionales, es que nos hacen reflexionar sobre el uso creciente de las TIC como recurso, como fuente de información y formación no formal por parte de los orientadores y orientadoras profesionales. Y también, hoy no he presentado resultados concretos relacionados con la entrevista, con la evaluación, pero se ha evidenciado que las preguntas que hacían referencia a las teorías que sustentaban los procesos de orientación, que se preguntaban en qué autores o teorías se utilizan en su actividad diaria, en sus entrevistas de orientación. Estas preguntas eran las más difíciles de contestar, temas menos presentes por parte de los participantes, y por eso creemos que se debía mejorar el conocimiento de estas teorías, pero sobre todo su relación, su presencia en la actividad diaria. Y muchas gracias, sé que he ido muy rápido, pero todas las publicaciones y información sobre esto están en la página web, recruitguidance.eu, y muchos de los documentos están en castellano y en inglés. Y el proyecto finaliza al final de este año, pero para nosotros ha sido una experiencia muy buena y queremos continuar y reflexionar también sobre toda esta conversación, ¿no? En la presentación del proyecto NICE, en esta profesionalización de la orientación. Gracias a la oportunidad.
Deida Ávila es orientadora de Venezuela y actualmente está haciendo la tesis en la Universidad de Padua. Y te voy a comentar, bueno, primero dar las gracias a los 3 equipos participantes, porque ha sido todo, bueno, en septiembre que les contacté, ha ido paulatinamente y el día fue la semana pasada, así que le agradezco muchísimo que haya aceptado estar aquí y darnos la visión del otro lado del océano. Buenos días a todos, yo agradezco de verdad la invitación para participar en este congreso. Mi contribución será el punto de vista de una participante que en diciembre del 2010 estuvo en este proceso de certificación que por primera vez se realiza en Venezuela a través de la organización nacional que es la FAO y la NBCC. Bien. Antes de todo, quiero dar un panorama de la orientación en Venezuela, que quizás esto puede explicar lo que ha llevado a la certificación. En Venezuela comienza el proceso de orientación en la década de los años 30, cuando con el boom petrolero hay una grandísima emigración interna y las ciudades se colapsan. Al colapsarse las ciudades comienzan a existir problemas que antes no se veían, como los procesos de situaciones de violencia, embarazo, búsqueda de empleo, masificación de la educación, y esto lleva al gobierno a tener que tomar medidas para resolver esta situación. No existía formación en orientación, llegan algunos inmigrantes en Venezuela, también de aquí de España, que comienzan a organizar, ¿no?, la formación en orientación. En Venezuela es el grado, que nosotros llamamos pregrado, que es el estudio en la universidad que anteriormente eran 5 años de licenciatura, lo que habilita el ejercicio de la orientación, no es el posgrado. Entonces, teníamos que estudiar 5 años de educación, mención, orientación, para poder ejercerla. En la década de los 70 eran muchas más las universidades que ofrecían estos cursos, pero después llegó un decreto presidencial que decía vamos a hacer la carrera de orientación porque el rol orientador lo debe asumir es el profesor, no deben haber orientadores exclusivamente. Pero 2 universidades batallaron y dijeron nosotros no vamos a cerrar la licenciatura, y en ese está la Universidad del Sur y la Universidad de Carabobo, que actualmente egresan profesionales en orientación. Cada una tiene su currículo, en la Universidad del Sur es más integral, en la Universidad de Carabobo es más vocacional, pero ellas siguen egresando. Actualmente en Venezuela existe la propuesta del Sistema Nacional de Orientación. ¿Qué es eso? Bueno, el representante del gobierno, encabezado por el Ministerio de Educación, que es la educación que va desde el maternal hasta el liceo, y el Ministerio de Educación Universitaria, estamos divididos, se sientan con representantes de los ministerios en ámbito social, económico, planificación y profesionales de la orientación, tanto de los liceos como de las universidades, a decir necesitamos un sistema de orientación nacional. Vamos a declarar la orientación como prioridad nacional que nos ayude a resolver una cantidad de problemas que en Venezuela existen. Esto está dicho. La propuesta existe y la propuesta está enmarcada en 4 ámbitos de acción. Uno es la educación, que es hasta el liceo, la educación universitaria, el contexto socio-laboral y el contexto comunitario. En Venezuela la parte comunitaria tiene mucha importancia y ahora es un poder como el poder legislativo. Y hay un proceso de transferencia del poder a las comunidades organizadas que se llaman consejos comunales, y las agrupaciones de estos consejos comunales son las comunas. Y ellos se organizan, hacen sus proyectos y tienen una transferencia directa del poder central a las comunidades, pasando los municipios o pasando las gobernaciones. Yo creo que dentro de unos años eso va a desaparecer. Muy bien. En estos momentos
se está aplicando este sistema a nivel de educación universitaria. ¿Por qué? Porque las proyecciones son que faltan 10.000 orientadores en Venezuela y necesitan formarlos en los próximos años. ¿Pero con qué los vamos a formar si solamente hay 2 universidades? Bueno, el Ministerio de Educación, como orientadores, han diseñado el Programa Nacional de Formación en Orientación. Ahora la duración son 4 años, también a nivel universitario, ya de 5 pasaron a 4 años. Y este Programa Nacional de Formación tiene salidas en cada año. Terminas el primer año, tienes un título. Terminas el segundo año, tienes tu título. El tercer año tienes tu título, el cuarto año eres licenciado. Pero tiene salidas alternativas para aquellas personas que no finalicen esta carrera. Todavía no se ha aplicado, pero ya está el programa. El problema a veces es que si cambian al ministro de Educación Universitaria, que tiene que firmar y de Educación, y a veces las firmas de los ministros es un poco complicado, pero esto sucede y estamos esperando que esto arranque. De verdad que para el ámbito de la educación, como siempre, hay un profesor muy estimado, Luis Villa, que siempre dice que estamos en turno al bate, hablando en el lenguaje del béisbol, ¿no? Que es nuestro deporte nacional, ¿no? Y estamos aquí en el home con el bate esperando la pelota para lanzar. De verdad es mucho el compromiso que hay en materia de orientación y esperemos que de verdad esto que se ha venido discutiendo y trabajando llegue a feliz término. Ya Chávez fue reelecto la semana pasada, no sé si en los próximos años esto continúe. Muy bien, en Venezuela nosotros tenemos una asociación referente que es la FAO. Es la Federación de Asociaciones Venezolanas de Orientación, que es la única organización con carácter nacional en Venezuela que agrupa a los orientadores a través de asociaciones regionales. El problema es que hay presencia fuerte de orientadores, sobre todo en las regiones donde están ubicadas las universidades de empresa. Pero en otras regiones del país se han jubilado, hay pocos, entonces hay asociaciones que están muy fuertemente activas y hay otras que no, pero esa es la disposición de trabajo. Posee personalidad jurídica y centra sus actividades en aspectos gremiales, académicos y científicos. Por lo menos hay una situación contractual, la FAO está allí. Los congresos nacionales o los congresos internacionales van con el reconocimiento FAO, se organizan cursos de formación, se llevan invitados especiales, todo eso lo organiza la FAO. Es como decir la organización líder en Venezuela de los orientadores. Y esto creo que es un punto positivo, ¿no? También promueve el reconocimiento y desarrollo profesional y es por eso que se crea los procesos de certificación buscando alianzas para elevar la calidad de los orientadores y trabaja por el ejercicio justo de sus agremiados. Como les mencioné, hay una alianza estratégica con la NBCC Internacional, que es una organización estadounidense que tiene alianzas con diversos países en el mundo, que asesora sobre sistemas de certificación para orientadores y orientadoras y opera desde hace 20 años. ¿Cómo surgió esto? Bueno, hay un profesor que se fue a estudiar en Estados Unidos, que hizo muchos años de estudio y en esa permanencia en los Estados Unidos se contactó con la NBCC. Este contacto viene desde hace varios años y poco a poco se ha ido trabajando. Ahora, yo les traigo aquí la definición de certificación según el instrumento que nos fue dado para hacer la certificación. Es un reconocimiento de méritos que viene dado por miembros de la FAO y de la NBCC Internacional con la intención de mantener estándares de excelencia de los profesionales de la orientación con reconocimiento público. Entonces, esta definición indica el procedimiento
que se realizó y cuáles son los requisitos que nos solicitaron para esta certificación. Yo he dividido el proceso de certificación en 3 fases, porque hubo una fase previa de preparación, la fase propiamente de certificación y la parte de post-certificación, y cada una de ellas tiene sus requisitos y tiene su forma de trabajo. Entonces, en el año 2005 se firma el convenio, han pasado 7 años, y después de 5 años se hace la primera certificación. Fue un trabajo que llevó mucho tiempo, muchas reuniones, muchos congresos, mesas de trabajo, cuestionarios, y cómo trabajan ustedes, y cómo es la formación del orientador venezolano, y cuáles son los contextos en los que operan. Se me había olvidado decirles que en Venezuela la orientación, sobre todo en el ámbito educativo, los orientadores casi siempre van a trabajar en los liceos. Pero se ha diversificado mucho el campo de acción de la orientación. Hay orientadores trabajando en ámbito hospitalario, militar, deportivo, comunitario, social, porque la idea es el desarrollo de potencial humano en diferentes áreas y contextos. Entonces, donde existe un ser humano con capacidad de desarrollar, ahí puede trabajar un orientador. Y en la parte de recursos humanos, entonces la demanda actualmente es muy alta. Son pocos los orientadores que hay, no los dejan graduar cuando ya le están ofreciendo trabajo. Entonces, vente para acá, vente para allá. Hay muchos liceos que todavía no tienen, la educación en Venezuela se ha disparado, la mitad de la población está estudiando y no damos abasto, no podemos satisfacer la demanda que hay de orientadores. Entonces, se requiere que esté cubierto todo el sistema educativo, pero no solo educativo, también el ámbito comunitario, que en estos momentos es muy importante. Y la NBCC empieza a discutir cómo es el trabajo, dónde se hace, cómo lo hace, para establecer los parámetros de certificación respetando la realidad nacional que hay en este momento. Y entonces se llaman a los orientadores y empiezan a decir esto sí, esto no, y ha sido un trabajo interesante. Muy bien, y llega el proceso de certificación en el año 2010, denominado también periodo especial. ¿Por qué? Porque es el primer grupo y todavía hay cosas que están en experimentación, y que este primer grupo va a dar mayor información y va a dar elementos importantes para consolidar los futuros procesos de certificación. ¿En qué consistió el procedimiento? Bueno, casi todo el proceso fue vía online. Se aperturó una cuenta de correo electrónico. El proceso había sido difundido y dado a conocer en los diferentes congresos nacionales que hay todos los años en Venezuela. Ya se venía hablando, ya uno tenía información y decía, bueno, pero ¿cuándo es que va a llegar por fin el proceso? Hasta que oficialmente envían un email a todos los agremiados, a la FAO, dando a conocer que se había aperturado el proceso de certificación. Nosotros enviamos un correo diciendo, es voluntario el proceso, no es obligatorio. Yo estoy interesada a participar. Ok, te enviamos el instructivo y después vienen todos los requisitos. Si yo tengo los requisitos, continúo, si no me paro. Luego el instructivo se habla de expediente electrónico que se tiene que armar, posteriormente digo cómo fue estructurado, y se paga lo equivalente a una unidad tributaria en Venezuela. Hago todo mi expediente, lo envío vía correo electrónico y ellos dicen, bueno, sí, recibimos tu expediente, ahora tienes el aval para terminar el proceso, debes participar en el simposio, debes pagar lo que te falta y debes participar en el simposio donde se hace entrega pública de tu certificación. Presentamos un examen.
que fue el punto de encuentro, porque todo había sido online. El único momento donde nos encontramos todos los participantes fue el momento de la prueba, que se aprovechó el primer día del congreso, un día antes de la inauguración, para presentar esta prueba. Posteriormente les digo qué consiste. Los requisitos. Estos son los requisitos del expediente electrónico. Una carta de solicitud voluntaria. Yo, Yesenia Ávila, estoy interesada en participar. Ellos nos enviaron unas muestras de cartas compromisos, donde yo tenía que decir, yo me comprometo a respetar y adherirme al código de ética de los orientadores en Venezuela y respetar todas las leyes que están en torno a la orientación en el marco jurídico venezolano. También otra carta de compromiso de pertenecer a las comisiones FAO, que son las comisiones las que le van a dar vida, forma y fuerza a los futuros procesos de certificación. Escribí un ensayo sobre la filosofía y la práctica profesional en una página, es decir, por qué estoy en la orientación, cómo ha sido mi vida profesional. Sinceramente fue uno de los requisitos que más me gustó hacer. El resumen curricular, la copia de los títulos profesionales en orientación, tanto de grado como de posgrado o doctorado, lo que se tenga, la copia de las notas del grado, la constancia de trabajo, que tenés que decir, bueno, si estoy trabajando, aquí está mi constancia en orientación, la evaluación de desempeño, que el formato ya estaba establecido, lo llevamos a nuestro jefe inmediato y nos evaluó en diferentes aspectos, ¿no? Documentar los últimos 7 años de trabajo en formación continua y experiencia laboral en orientación y presentar la prueba piloto. Estos eran los requisitos para la certificación. Hacer esta actividad nos permitió ir y mirar nuestra historia académica y profesional, que ha sido un momento muy importante, porque nos llevó a contactarnos con nosotros mismos y también contactar a nivel profesional con nuestro jefe y con el gremio. Ay, aquí me faltó una constancia. Yo también tenía que certificar que tenía vida, que era colegiada a la FAO y que no solamente estaba colegiada, porque cualquiera podía estar inscrito, sino que había hecho vida activa en el gremio. ¿Y cómo se demostraba la vida activa? Has participado en las actividades, has venido a las reuniones anuales, has hecho contribuciones. Si yo demostraba eso, entonces obtenía este certificado. Muy bien. La prueba de certificación no era vinculante. Esto es importante decirlo, porque era el momento en recolectar información que serviría para posteriormente determinar la prueba vera y propia. Esto fue un ensayo, digamos así. Contó con 100 preguntas. Y las áreas fueron historia, deontología, legislación e identidad profesional, crecimiento y desarrollo humano, fundamentos socioculturales, relaciones de ayuda, teorías interdisciplinares de orientación, grupo, estilo de vida, vocación y desarrollo de carrera, valoración en orientación, investigación y evaluación. Esas fueron las áreas de conocimiento que se desarrollaron en la prueba. Casi todas tenían 10 preguntas o 5 preguntas por área. Y fue un momento que desde el punto de vista del participante era la cosa como más temida, ¿no? Porque ya después que estás en el ejercicio profesional, que tú eres más bien el que estás en ámbito universitario o en ámbito de los liceos, quizás aplicas tu prueba, no es que te vienen a hacer un examen. Y de contenidos que a lo mejor en unos estabas bien fuerte, en otros no. Entonces esto también sirvió para tener una revisión y decir, bueno, sí, aquí estoy bien, pero de repente hay preguntas que yo no me acuerdo de estas teorías, ¿no? Que, como decía por ahí el Alcer,
algunos decían que habían teorías que ya no se las recordaban, o que decían, esta teoría ya yo no la uso, entonces estoy más inclinada a esta. Y ese debate posteriormente se abrió, ¿no? ¿Cuál fue la opinión? Y nos pidieron sugerir preguntas por áreas. Después nos llegó un formato y decía, bueno, usted por favor dé sus opiniones y cuáles podrían ser las preguntas que se pueden utilizar. Esto después siguió siendo trabajado porque en diciembre del año pasado se volvió a reunir la FAO con la NBCC y habían comisiones específicas trabajando sobre las preguntas de las pruebas. El grupo participante. Habían personas de toda la geografía nacional, venían de todas las regiones. Había distintas generaciones de orientadores, habían orientadores ya como jubilados activamente, porque sí, estaban jubilados pero seguían trabajando. Entonces encontrar orientadores de las primeras promociones en orientación, con una trayectoria profesional impresionante, que estaban allí certificándose, después de 30, 35 años, 40 años de experiencia profesional. Venían también de diferentes ámbitos. Había profesores universitarios, habían de libre ejercicio profesional, la mayoría fueron de las instituciones del liceo, habían personas que venían por lo menos del ámbito deportivo, habían diferentes profesionales. Ok, allí terminó el proceso de certificación. Pero después viene la post-certificación. Muy bien. Ahora tú dijiste que ibas a pertenecer a una comisión. Dime a cuál quieres pertenecer. Son 6 comisiones. Y nosotros decíamos, yo quiero estar en esta comisión. Se trató de respetar, ¿no?, la selección, la primera opción que habíamos tomado, pero al final se conformaron los grupos que son estos. El número que ven entre paréntesis es la cantidad de personas que están en esa comisión, la supervisión y acompañamiento. ¿Por qué? Porque otro de los requisitos para mantener la certificación, que dura 4 años, es que yo tengo que haber sido supervisado en 150 horas de trabajo. Pero no tenemos en estos momentos la red de supervisores y se está trabajando en el nombramiento de los supervisores y en la forma en que van a supervisar y acompañar el proceso de orientación en las instituciones. Está también la Red Nacional de Formación Permanente, que es aquella que va a idear y va a proponer los cursos de formación y también la acreditación de los profesionales de la orientación. Está la Red Nacional de Formadores. Tenemos también la red de organización. Esta red más que todo se va a encargar de informar y de dar impulso al relanzamiento de la orientación en Venezuela. Está la red de certificación FAO-NBCC, que es la que está trabajando para los próximos procesos de certificación. Y está la Comisión de Asuntos Éticos y Legislativos, a la cual yo pertenezco, que es la que estamos creando todos los reglamentos que existen en cuanto al tribunal disciplinario, del ejercicio de la orientación y quien decide, ¿no?, de las situaciones éticas que se pueden presentar con algún orientador. Aquí están los otros requisitos que ya les mencioné. Aparte de las 150 horas de supervisión, yo tengo que documentar 150 horas de formación continua, que finalizados estos 4 años, si yo no documento estas 150 horas de formación, de supervisión y no he pagado, porque hay una cuota anual. La cuota anual es el equivalente a 60 euros, más o menos. Si yo no he hecho eso, al final de los 4 años me cancelan la certificación y debo realizar el examen, pero esta vez el examen es vinculante, ya no será no vinculante. Entonces, por esto es que he hecho estas 3 etapas. Lo que hicimos antes, lo que se hizo en la certificación y lo que implica mantener la certificación.
el impacto. Este proceso llevó a mucha satisfacción de parte de los profesionales que se certificaron, porque era la primera vez, porque te decía, según estos parámetros, eres un profesional de alto nivel, que puedes darlo a conocer públicamente, que puedes organizar tus talleres de formación diciendo que eres certificado FAO NBCC, y cambia, ¿no?, la manera en que te presentas públicamente y el reconocimiento que tienes de parte del gremio. Es también un incentivo para las nuevas generaciones y otros colegas no certificados para la participación en la futura certificación. Se realizó una este año, el segundo grupo, fueron pocos los que se certificaron, pero ya vamos por la segunda edición. Y también se ha hablado que en todos estos procesos de cambio y de oportunidades que pueda tener la orientación, con estas conversaciones que se han mantenido por la propuesta del Sistema Nacional de Orientación, venga reconocido para efectos de salario la certificación. O sea, si tú eres certificado, entonces podrías tener un porcentaje de más como una prima que puedan tener de profesionalización. Y esto está dicho, pero todavía no se ha hecho efectivo. Entonces, ha tenido un impacto bien importante dentro del gremio de los orientadores. Pero también hay puntos críticos. El punto crítico es que hubo poca participación de profesores universitarios. Y aquí continuamos con la brecha. La brecha entre el mundo académico y la praxis. Porque la FAO, en su mayoría, tiene agremiados que pertenecen al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y como son profesores universitarios, dicen, bueno, pero nosotros somos los formadores. Entonces, como que tiene que estar muy comprometido, ¿no? El profesor universitario que participa activamente, los hay, sí existe, y son un tremendo apoyo. Pero entonces no hay mucha participación, y esta es una situación que se está buscando de verdad reducir, ¿no? Y que participen, y entonces a veces no se encuentran reconocidos, pero tampoco participan para pertenecer a las directivas, ¿no? Entonces esta es un poco la situación que hay y que yo he considerado como punto crítico. Otro punto crítico que puedo mencionar es que, perteneciendo a tantas regiones del país así lejanas unas de otras, si el sistema de comunicación para trabajar en las comisiones no se fortalece y se espera solamente el Congreso Nacional donde estén representados o que asistan, es difícil entonces trabajar con las comisiones, pero se está trabajando también vía online, que ha hecho adelantar un poco el trabajo. Bueno, yo con esto finalizo. Ahí está una parte del grupo de profesionales certificados en diciembre de 2010. Y bueno, gracias por su atención y saludos de la tierra de Bolívar. Muchísimas gracias, Lesley. Y bueno, con su... gracias a todos los que estáis aquí. Vamos, porque son las 12:30 ya pasadas. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, creo, yo estoy muy satisfecha con el resultado del simposio, porque creo que hemos visto una panorámica desde lo global del proyecto NICE, luego la validación de cosas que también tenían que ver con parte de competencias del INCRU, y luego esta experiencia práctica de una persona que nos ha certificado y además nos ha enseñado los puntos que han tenido en cuenta en esta certificación, que nos ayuda a hacernos una idea, y luego con la comunidad, terminamos ahí con la comunidad de orientadores certificados. Os animo ahora si queréis hacer alguna pregunta, comentario en concreto, y si no, pues ya tendremos ocasión también de discutir, de debatir. Hemos pasado antes la lista con los correos electrónicos, si falta alguien, y para que pidáis, el que esté interesado se le mandará el manual y también pues ponernos
mantener en contacto. ¿Hay algún comentario? Sí, yo quería preguntar a los compañeros del proyecto NICE y del INCRUB si existe relación en el INCRUB, si existe relación entre la guía de evidencia y la propuesta de competencias definida por el proyecto NICE. Es decir, si la guía de evidencia del INCRUB se nutre de las competencias del NICE o no. Bueno, de hecho, unos participantes en el proyecto NICE es la Universidad de Heidelberg y participa también en nuestro proyecto, pero nosotros, digamos, nosotros basamos nuestro marco de competencias en un proyecto, en otro proyecto europeo anterior, entonces no tiene una vinculación directa, digamos. ¿Y cuál es el proyecto ese? Es creo que el proyecto es EAS, no puedo mandar la referencia completa, pero es y trabajo posterior de divulgador de artistas. Entonces puedo mandar la referencia. Él hace un estudio de este lado, pero sí que cuando vimos el proyecto NICE en Mannheim, comentamos que hay sinergias entre los roles de funciones. No sé si quieren comentar. Bueno, el nuestro fue planificado en el año 2009, que fue planificado en el año 2009 y se aprobó en 2009, pero recordad en el mes de julio. Pienso que el programa INCRUB es posterior, ¿no? Es decir, es del 2011, empezaba a funcionar en el 2011 y quiere decirse que se debió aprobar el año. Luego hay otra cosa, o sea, se aprobaría seguramente a final del año 2010. Sí. Son además, es decir, la misma universidad, la Heidelberg, ¿no? No sé si las mismas personas, si ha trabajado las mismas personas, no sé quién, algunas. Bien, lo que pasa es que hay otras diferencias, es decir, la segunda es que es un proyecto Grundig, como sabéis, está dedicado al mundo de adultos, básicamente, en un sentido muy amplio y general, y el nuestro es un proyecto de Living Online, o sea que, digamos, es otro proyecto, es un proyecto europeo, pero es distinto, ¿no? Luego también por la naturaleza de la función, lo nuestro es formación de orientadores en el ámbito universitario y formación académica, mientras que el programa INCRUB es formación de orientadores, pero que trabajan en el ámbito no formal. O sea que hay, digamos, circunstancias distintas. Yo creo que la gestión de evidencia puede haber aspectos comunes, pero lógicamente tiene que partir, digamos, que parte de contextos diferentes, de filosofías distintas, y entonces homogeneizar, pienso que se podrá adaptar, pero son dos contextos y dos situaciones bastante diferenciadas. Hay una común, que es formación de orientadores, pero no es lo mismo trabajar con formación de orientadores en el ámbito de la universidad, en un máster o en un tal, para personas que en primer lugar pueden trabajar en el ámbito no formal, pueden trabajar también en el ámbito educativo, mientras el otro está polarizado en ambientes no formales. O sea, para orientadores que trabajan en contextos de adultos o en contextos no formales. ¿Está entendido? ¿Sí o no? Entonces yo creo que las evidencias puede ser que coincidan, pero tampoco hay que forzarlas. O sea, me refiero a que las evidencias tienen que hacer en función de contextos y en función de diseños y en función de competencias, etc. Los referentes de cualificación tienen que ser los mismos para el reconocimiento de los aprendizajes no formales que para el reconocimiento de los aprendizajes formales. Las universidades reconocemos aprendizajes formales y en el sistema de reconocimiento de no formales, informales y de otra índole. Entonces, el referente de cualificación es lo que al final se refleja en la guía de evidencia y de donde se nutren los planes de estudio. Sí que debería, en cierta medida, compartir un mismo referente. Sí, bueno, vamos a ver. Estamos partiendo de situaciones bastante diferenciadas. En primer lugar, habría que ponerse de acuerdo en los modelos de evaluación de calidad y evaluación de competencias, qué modelos estamos siguiendo, porque hay muchísimos. Es decir, una cosa es el modelo de seguir el modelo FQM, otra cosa pues es el seguir, hay infinidad, variedad, digamos, de modelos, el ISO, el NIL o el SUKU japonés. O sea, ¿de qué calidad hablamos? ¿Un modelo de calidad total, etc.? Pues
claro, en primer lugar habría que ponerse de acuerdo también los instrumentos, qué instrumentos y qué concepto de calidad y de cualificación estamos comentando y hablando, ¿no? Porque claro, según sea el modelo, evidentemente, porque claro, una persona que evalúa calidad y cualificación por el EQF, o que evalúa por calidad total, o que evalúa por el SUCU, está obteniendo, porque son filosofías diferentes y modelos distintos de evaluación de calidad. Entonces, en primer lugar, las evidencias nacerán también en función de qué sistemas o instrumentos de calidad. Si luego los contextos son diferenciados, digamos que no, es decir, a mi universidad, por ejemplo, le puede interesar un programa de formación de orientadores pues, para trabajar en el ámbito de la educación secundaria, y no le interesa para nada un modelo, por ejemplo, ¿no? Un modelo para trabajar en contextos de marginalidad. Puede ser que otra universidad le interese mucho más, entonces las evidencias tampoco hay que forzarlas. Es decir, son profesionales que tienen una cosa común, son orientadores, pero son orientadores que trabajan en contextos muy diferentes y entonces no puedes forzar las evidencias. Y luego ver qué instrumentos de calidad, porque claro, esta mañana solo de calidad, pero calidad en función de qué modelo. ¿Qué modelo se sigue? Porque luego, es decir, hay bastantes diferencias. Seguir el FQM, o seguir el SUCU, o seguir el ISO 9000. ¿De qué calidad, de qué cualificación estamos comentando ya ahora? Yo esta mañana no escuché, quizá llegué tarde también por culpa mía, pero no escuché cuando oí lo de calidad, ¿de qué modelos de evaluación de calidad estamos comentando y hablando? No sé si queda claro. Sí, la verdad, cuando has comentado eso a mí en la presentación de Jesney, bueno, y todo el tema de certificación sí que a veces preocupa, o bueno, a veces no, preocupa bastante efectivamente desde que, a partir de qué nivel no se está certificando o cualificando orientadores, porque no sé si fue en tu presentación, Rachel, en el Improve, que me llamó la atención uno de los objetivos, que era reducir la formación o algo. Yo creo que quizás estaba mal expresado o... Sí, ya. No, es reducir la formación. Uno de los objetivos pues, de un sistema es acreditar formación. Digamos, en inglés sería shorten the study path, digamos, reducir el recorrido para la titulación. Para la acreditación. No es el valor de la formación, sino el objetivo es dar créditos académicos. Y por ejemplo, en relación con esto, para contestarte, he publicado un artículo en la revista virtual de la IOS, que es la Guidance Perspective Around the World, que acaba de nacer, que tituló precisamente Modelos de acreditación de los profesionales de la orientación en el contexto internacional de estudio comparado. Es decir, se me pidió por parte, digamos, de compañeros de la IOS, de Julio González de Venezuela, un artículo para esta revista. Y entonces ahí parto precisamente, en primer lugar, el modelo americano, que estuve hablando por la compañía de Venezuela, no es igual que el modelo europeo de evaluación de calidad, donde habéis estado vosotros en lo que trabajando, con el guía respeto. Entonces, en fin, los análisis contextuales y comparativos ni tienen por qué ser iguales. Entonces, claro, cuando se habla de certificación de calidad, ¿con qué modelo? Con el modelo que ha seguido Venezuela, que es el modelo americano, que es un modelo que lleva muchos años y que está bien y que yo no lo voy a cuestionar, o el modelo, digamos, más en ciernes, porque realmente no llegó a cuajar el modelo de acreditación europeo que se hizo, digamos, en una investigación que dirigió el guía de la UNED, juntamente en la universidad inglesa, no sé si es la de... Sí, exacto. Pero yo he visto y he leído los dos sistemas de evaluación de la calidad y de evaluación, digamos, de la acreditación, y en fin, se pueden, pues están en la web, ¿no? Es decir, y cotejándolos no son exactamente iguales. Hombre, por supuesto, hay dos aspectos fundamentales. Tanto uno como otro parten de la formación. ¿Qué formación, que decía la compañía de Venezuela, qué formación académica se tiene? ¿Cuántos años? Un portafolio, en realidad, estoy hablando de todo, es un portafolio, pero luego viene el sistema, por ejemplo, de la experiencia. ¿Cómo se evalúa la experiencia? Pues por ejemplo, el modelo americano lo evalúa en función precisamente de los años que has estado, de las horas, etcétera, etcétera. En el modelo, digamos, aquí europeo, se acerca a eso, pero no rigurosamente. Entonces hay que conocer bien la situación y los contextos
porque se ve que no hay, digamos, y por supuesto me imagino que vuestro equipo tenéis en cuenta, digamos, también el modelo, digamos, del modelo americano, ¿no? de evaluación, pero sin embargo no es igual el modelo europeo que el modelo americano, ¿no? Entonces, yo creo que estos marcos de competencias, estos sistemas de acreditación sirven como referencia y luego tiene que estar muy contextualizado, claro, al país y luego a la comunidad autónoma. Entonces no se puede así importar directamente, sino que hay que trabajarlo. Y en España sí que sería interesante trabajar también en todo este sistema de acreditación. Yo solo quería hacer una última pregunta muy breve a Yesley, si en la formación que comentaste que vosotros disfrutéis sobre todo en el sistema educativo, pero tenéis algo de orientación profesional también, ¿no? O dentro del sistema educativo o no trabajáis o en esa certificación concreta. No, a nivel profesional, digamos, nosotros trabajamos la parte vocacional. Sobre todo, como les dije, en los liceos donde se concentra la mayor cantidad de orientadores, pero a nivel universitario también existe. Entonces, en los servicios de orientación de los liceos, nosotros trabajamos no solamente la parte vocacional de cuál es la carrera que vas a elegir, los procesos de ingreso a las universidades o institutos tecnológicos politécnicos, sino que trabajamos otros aspectos. Por ejemplo, somos los responsables de las campañas de prevención y embarazo en adolescentes, que es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos en Venezuela. Trabajamos con las campañas de prevención en drogas, en alcoholismo, cigarrillos, trabajamos con procesos académicos, hábitos de estudio, formas de estudio, hacemos entrevistas individuales, con lo que llamamos casos, remitidos o voluntarios, de los alumnos que ven a decir, profesora, yo tengo un problema, mi problema es que me dejó mi novia, ¿no? Me siento mal. O yo tengo, profesora, creo que estoy embarazada y no sé cómo decírselo a mi mamá. O trabajamos esa parte, trabajamos con los padres que vienen y dicen, mire, mi hijo tiene mucha inasistencia, en vez de venir al liceo se va a la playa y yo no sé qué hacer más con mi hijo, o mi hijo no sabe estudiar. Y trabajamos también con las comunidades, porque ahora existen los proyectos educativos comunitarios, que son los PEI, que nos llevan a vincularnos directamente con las comunidades, a tratar de resolver los problemas con las comunidades a través de los consejos comunales, que es otra instancia que ahora tiene mucho peso en Venezuela, y que estos consejos comunales tienen un representante de educación que se vincula directamente con la institución. A nivel de educación universitaria se trabaja con los niveles de orientación que ayudan al estudiante recién llegado a entender el sistema universitario. Se hacen también asesoría individual y también se le ayuda a lo que es la inserción laboral. Eso cambia porque cada servicio de orientación es por facultad, son autónomos, tienen un centro central que los regula, pero ellos tienen sus propios programas que varían según las necesidades de la población estudiantil y de la cantidad de orientadores disponibles en estos centros. Otro caso que específicamente a nosotros nos ha tocado, o particularmente yo vengo de trabajar en zona indígena, y es también un reto lo que ahora es la orientación intercultural, cómo trabajar, porque ahora hay un marco importante que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, y la orientación debe estructurarse para respetar los valores y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y entonces también se está abriendo allí toda una línea de investigación, de metodologías, porque no se trabaja igual con poblaciones indígenas que con no indígenas, porque tienen todo un alto mundo cultural, ¿no? Entonces, todas estas cosas se están asumiendo desde la orientación, pero nosotros no tenemos, como existe en Europa, servicios de orientación profesional para la reinserción laboral, la movilidad laboral. Voy a una oficina y digo, ¿me ayudas? No lo tenemos, que es uno de los objetivos con el Sistema Nacional de Orientación. Incluir, democratizar la orientación como servicio público para el ciudadano. Entonces, no solamente la población cautiva que tenemos en los liceos o en las universidades,
sino la orientación para todos. Por ahí vamos. Sí, gracias, Eleni. Si podríamos seguir, luego tengo ya algunas preguntas para Rachel que haré después. Así que muchísimas gracias por haber estado